¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Es el último de Gálatas, y todos se me pusieron acá. Ay, ya vienen a equilibrarlo. Excelente. Es el último tomo, la última clase de Gálatas, la tesis de la fe, la tesis de la gracia, perdón, y vamos a estudiar este último capítulo, que es un resumen. Pablo resume todo de una manera, le mete drama, le mete intensidad, se apasiona, le mete teología. Es un final muy padre para la carta a los Gálatas. Y empezamos con Gálatas. Vamos a estar en el capítulo 6, del 11 al 13, y vamos a verlo en su mayoría, como lo hemos visto al menos en mis clases, en la NTV. Por ahí vamos a apoyarnos en algunas otras traducciones, pero si pueden tener por ahí la NTV, a todo dar. Y dice Gálatas 6, el versículo 11, para empezar, dice: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. ¿Por qué es importante esto? Y estamos hablando de, ahora sí, que cultura bíblica general. A lo mejor esto de las letras grandes vas a decir, no me va a impactar mucho, aunque sí, pero no me va a impactar a mi vida de una manera teológica, doctrinal, pero es bien interesante que Pablo, en su despedida, él sabía que ya es la despedida de la carta, él toma el papel y toma la pluma. Era común que Pablo siempre tuviera quien le escribiera, siempre tenía ayudantes, asistentes, escribientes, como le quieras llamar, que Pablo dictaba y le estaban escribiendo. En otros casos, como el de Pedro, era una necesidad, porque incluso en una parte del libro de los Hechos a Pedro le llaman iletrado, o sea, analfabeta, y era muy probable que Pedro no supiera leer y escribir, y bueno, ahí era una necesidad que Pedro tuviera un escribiente. En el caso de Pablo vemos que en cuestión cultural, la gente que tenía cierto rango económico, político, social, tenía su escribiente. Pero también en este caso vemos que Pedro, ya lo veíamos en clases anteriores, tenía un aguijón en la carne. En otros versículos, incluso en otros libros, lo llama como algo que era físico, algo espiritual y también algo físico, y lo estudiamos hace 3 miércoles, si mal no recuerdo. Pero aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Presta, quiero escribirle esto último con mis letras, aunque sean grandes, aunque sean feas, ¿sí? No sé quién de aquí tenga mala caligrafía, aparte de Nina. ¿Quién más tiene fea letra? Naín. Silvia, bueno, yo tengo una muy... Hay veces que yo tengo un pizarroncito para mis pendientes, y hay veces que leo, Nina, ¿qué dice? Y yo lo escribí. Y hay veces, hoy me sucedió, que no sabía qué decía un pendiente que yo había escrito. Sí, yo decía, Nina, la vez pasada, llamar a Daniela. ¿Qué Daniela, Nina? Y ahí estuvimos, no es Daniela Aguirre, pero junté la A de Aguirre, entonces es Daniela. Bueno, pues Pablo así empieza a escribir con letras grandes, letras ilegibles. Las letras de Pablo le puse aquí. Este párrafo, 3 opciones. Este párrafo puede que se escribiera en letra grande a causa de su importancia. Vamos a ver las posibles causas. Una es, te lo quiero poner en letras grandes, en letras mayúsculas, algo así como cuando hacemos algo en la compu y le ponemos negritas, o le ponemos negritas y subrayado. Ese puede ser un motivo, que Pablo dijera, te voy a escribir con letras grandototas, esto último porque es la despedida de la carta, y por lo tanto quiero que esté así bien resaltado. Opción B, porque Pablo no tenía costumbre de manejar la pluma, y así era como le salía. Les dije ahorita la posibilidad de que las personas con un alto rango tuvieran su escribiente, tuvieran ahí su asistente. Entonces, no sé si les ha llegado a pasar en trabajos de oficina, en donde o en las escuelas, en donde casi todo ya es en la tableta o en la computadora, que de repente cuando agarras una pluma anda uno medio torpe,
Bueno, podría ser que Pablo al estárselo pasando siempre al escribiente estuviera medio torpe y en la caligrafía y haya escrito de esa manera. Y número C, puede que Pablo estuviera mal de la vista y solo podía hacer la escritura grande y desgarbada de una persona que casi no ve, ¿sí? ¿Cuántos de aquí son del club que ya vemos el celular así? Entonces, sí, también Vic, sí, ¿verdad? Dicen que a partir de los 38 la vista corta empieza a fallar. Entonces imagínate que tienes que escribir sin lentes. Aquí difícilmente le atinaríamos al renglón, ¿no? Esa pudo haber sido una de las causas por las que Pablo escribe con letras grandes, pero cualquiera que haya sido, yo veo algo aquí interesante, es que él da despedida y Pablo quiere hacer un cierre teológico, doctrinal, incluso dramático, emocional, que dice, yo lo voy a escribir, ¿sí? Es como cuando alguien está en el teléfono y le dice, pero dile esto y esto y esto y esto, pero dile esto, ¿sabes qué? Préstamelo, ¿sí? Es lo que más o menos yo percibo que Pablo trató de hacer. Ahora vamos a los siguientes versículos, del 2 al 13. Pablo empieza a escribir ya con sus letras grandes y dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. Y acuérdense que en amarillo es donde trato de resaltar lo que consideré más importante para la clase. Dice, no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Pablo empieza a hacer este cierre en donde empieza a resumir. Vemos que durante todos los capítulos Pablo estuvo en contra de la circuncisión. En todos los capítulos Pablo estuvo haciendo analogías para hacer la comparación del pacto de la gracia con el pacto mosaico, el pacto del Antiguo Testamento, viendo que era un pacto de esclavitud contra un pacto de libertad. Entonces Pablo empieza a cerrar esto, Pablo empieza a resumirlo y empieza a dar las causas por las que los judaizantes estaban judaizando. Vimos, no les hagan caso, no les hagan caso por lo otro, ellos son así, ellos son asá, pero en el último parte de su carta nos dice que querían judaizar. Y le puse ahí los motivos de los judaizantes. Y Pablo lo explicó en estos versículos 12 y 13, los que acabamos de ver. Y las razones que Pablo explica, y estas sí no son como las letras de Pablo que son probables, esto sí Pablo aquí nos lo deja claro en los versículos 12 y 13, es que estaban judaizando, querían circuncidarse, se decían cristianos, pero judaizaban a los cristianos, y los judaizantes lo hacían por esta razón, para salvarlos de la persecución. Los romanos permitían a los judíos practicar su religión. Recordemos esto, la religión judía era una religión permitida por el Imperio Romano, ¿sí? No había problema, tenían una relación muy política, muy cordial entre el Sanedrín, que era la máxima autoridad religiosa de la religión judía, y los gobernantes romanos. No había problema, ellos tenían libertad de culto. ¿Quiénes no tenían libertad de culto? Los de la nueva, que le llamaban secta, que eran los cristianos, que le llamaban los del camino, ¿sí? Esos no tenían libertad de culto, esos no estaban bajo un marco legal, esos se tenían que congregar en escondites, en sótanos, catacumbas, tenían que tener señas ahí, gráficas escritas para saber en dónde estaba la reunión. No podían hacer mucho rollo con el tema de la música, porque cantaban himnos, salmos y cánticos espirituales en la nueva iglesia, pero no creo que hayan podido tener bataca porque ahí están, ¿verdad? Se tenían que esconder, ellos no tenían libertad de culto. ¿Qué es lo que empezaron a hacer estos cristianos judaizantes? Bueno, pues vamos a encontrar la manera de tener libertad de culto y de que no nos persigan, ¿sí? Los que han estudiado el CCM, y aprovecho para decir, si no, métanse, vieron la materia de historia de la iglesia y se acuerdan que la iglesia apostólica empezó a ser la iglesia perseguida, ahí empezó las persecuciones. Estas personas, para evitar la persecución,
decían, vamos a meterle cosas judaizantes. Y no había nada más judaizante que la circuncisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera sí nos estamos juntando, sí hablamos de nuestro Maestro Jesús, pero somos judíos. Ya sean de nacimiento o sean prosélitos, judíos que se habían naturalizado, extranjeros que se habían naturalizado al judaísmo. Entonces lo hacían por evitar la persecución. Lo hacían por quedar bien aquí y por quedar bien acá. Lo que hoy en día podemos llamar ecumenismo. ¿Sí? Vamos a quedar bien con la sociedad, vamos a quedar bien con el gobierno, vamos a quedar bien con todos lados. Entonces, pues vamos a meterle un poquito de aquí, pero tampoco vamos a ser tan drásticos en el evangelio, porque pues si luego no nos prestan instalaciones o el gobierno no nos apoya, o les ha tocado ver a veces personajes cristianos que los invitan a la televisión y que tristemente ablandan el evangelio o ablandan su postura ante ciertas preguntas, ¿sí? Y entran en un tipo de ecumenismo. Cuidado con esto, iglesia. El evangelio no puede ser ni diluido ni maquillado, ¿sí? Hoy en día, la iglesia actual, que es la iglesia moderna, si se le puede catalogar de alguna manera, no es al menos en Occidente, no sufre persecución. Sí hay lugares, en África se está dando mucho, en ciertos países africanos, que son africanos musulmanes, que la iglesia cristiana está sufriendo persecución, pero no es el grueso de la iglesia. Hoy los enemigos de la iglesia son otros, como las falsas doctrinas, como las falsas enseñanzas, como evangelios diluidos, como incluso lo hemos visto en CCM, en apologética y en historia de la iglesia. Uno de los enemigos principales hoy en día de la iglesia está dentro de la misma iglesia, que son evangelios distorsionados, y ya los hemos mencionado aquí a la saciedad. El de la prosperidad, el del yo, el de los milagros, cantidad de evangelios que no son evangelios, pero les decimos así por nombrarlos de alguna manera. Ahorita no estamos sufriendo persecución, no es que saliendo de aquí nos estén esperando un grupo de personas ahí para lapidarnos con piedras. Pero ¿qué podemos en qué podemos caer a veces en diluir el evangelio o disfrazarlo para evitar algo? Bueno, es precisamente para evitar confrontaciones en este mundo progresista, para evitar el incomodar, el no encajar con la sociedad, el ser señalado, el ser excluido de algún determinado grupo. Número 2. Lo hacían por no fallar en la aprobación a Dios. Había algunos judíos recalcitrantes, que el evangelio les había llegado, el evangelio de Jesús, pero les parecía difícil, por no decir imposible, que el tema de la circuncisión y de la ley de Moisés ya no tuviera nada que ver con la salvación. Se les hacía imposible que eso que habían practicado por años, no solamente ellos, sino sus padres, sus abuelos, bisabuelos y todo el árbol genealógico, a ese momento ya no tuviera nada que ver con la salvación. Se les hacía algo demasiado radical, se les hacía algo demasiado drástico, que ahora la salvación solo se diera por creer, que la salvación solo se diera, gracias Nain, que la salvación solo se diera por fe y dada por gracia, algo inmerecido. Y lo que decían es, pues para no fallarle, vamos a creer en el Señor Jesús, pero vamos a circuncidarnos. ¿Qué tal si, como decíamos, el evangelio de Jesús necesita un empujoncito, necesita una ayudadita? ¿Qué tal si sí creemos en Jesús y todas sus enseñanzas, pero si estamos siendo muy drásticos y no somos salvos? Y ese pudo haber sido, según los historiadores, no es bíblico, pero según los historiadores, este pudo haber sido otro motivo por el que estos judaizantes de Galacia estuvieron muele y muele y muele y muele a la iglesia con sus costumbres judaicas, ¿sí? Por si las moscas, ¿sí? Por si las flies. Voy a hacer esto, pero voy a hacer lo otro también.
¿Cuánta gente no hay que lo mezcla? ¿Cuánta gente no hay? Yo conozco gente que dice, soy cristiana, vengo a la iglesia, canto, creo en el Señor Jesús, lo confieso como mi Salvador, creo en el Evangelio, pero también hago mandas. Por si las moscas, ¿verdad? Por si las moscas. Es más, no mandas a una figura de yeso, no mandas a un santo o a una imagen. Probablemente mandas al mismo Dios. Y es un acto, discúlpenme la palabra, total de ignorancia. Sí, yo creo en la salvación por gracia. Sé que todo me es dado por gracia. Y todo lo que viene de Dios es por gracia. Nada de lo que viene de Dios tiene que ver con méritos míos. Ni su perdón, ni la justificación, ni la salvación. Nada tiene que ver conmigo. Pero tengo un familiar enfermo. Y yo le voy a prometer al Señor que si me lo sana, me rasuro. Yo le voy a prometer al Señor que si me lo sana, no falto un domingo a la iglesia en todo lo que queda del 2025. Salud. Pues por si las moscas, ¿verdad? Por si acaso eso ayuda, eso le da un empujoncito a la sanidad divina, pues lo hago, ¿verdad? Y eso es lo que les estaba pasando ahí. Ojo, familia, que no nos pase. El Evangelio del Señor es suficiente. El poder de nuestro Señor es suficiente. No tenemos absolutamente nada que ver ahí. No estamos dentro de la ecuación del poder de Dios. El poder de Dios es de Él, del soberano, del omnipotente. Nosotros solamente somos recibidores por gracia de ese poder. ¿Sí? Entonces, cuidado con decir, hago esto, pero hago lo otro. Hago esto de creer en el Evangelio, pero me hago una limpia por si acaso, ¿verdad? Hemos predicado mucho, estamos en el proceso, estamos en el proceso y Dios nos metió un proceso. Dios me dijo que le dio permiso a Satanás para zarandearme como a Pedro, y entiendo eso, estoy en el proceso, pero por si no es el proceso, déjame, me hago una limpia y me paso el huevo. O sea, por si no es una, es otra. ¿Sí? Señor, yo te pido que me sanes, por favor, Señor, que sea tu voluntad, y hago la oración correcta, entregándome la voluntad de Dios, pero por si las flies, me doy 2, 3 decretitos. Soy sano, lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús. Cuidado con los sincretismos, cuidado con eso. El Evangelio de Jesús es uno y es suficiente. No necesitamos más. Y número 3, lo que querían era presumir que habían hecho de los Gálatas sus discípulos. Tengamos cuidado con esto, familia. Ahorita estamos como iglesia en un tiempo de crecimiento, lo habrán notado, de una manera orgánica. La iglesia está creciendo y creciendo y creciendo. Ahorita rebasamos los 100 personas por domingo, y hace 1 año y medio el promedio eran 70, me parece. Ha habido un crecimiento muy padre y sostenido. La gente se está animando a invitar a la gente, a los amigos, a los conocidos a la iglesia. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Cuidado con lo que decimos en las invitaciones. Cuidado con el Jesús que le estamos presentando a la gente. No prometas, no seas como los de Timeshare, que prometen cosas que no son con tal de nada, ¿es cierto? Si hay alguien en Timeshare que esté aquí, no es cierto, es una broma. ¿Sí? Que oye, no hombre, mira, que Miguel se ríe porque sabe cosas. Mira, Dios te va a dar esto, el Señor te va a dar lo otro, si tú vienes, bla, bla, bla. Puras cosas que no están en la Biblia y que no van a pasar porque Dios está comprometido a cumplir su palabra, no la tuya, ni la mía. No, hombre, mira, aquí todo es light, todo es religiosidad, no te y es verdad, no debemos de juzgar, pero sí de confrontar.
Aquí nadie te va a decir nada por tu manera de vivir, tranquilo. Es una línea bien delgada entre no juzgar y confrontar con la palabra y con amor y decir, lo que estás haciendo está mal. Cuidado que llenemos la iglesia a costa de sincretizar. Cuidado que llenemos la iglesia, cuidado que metamos gente a la iglesia a costa de presentarles un evangelio que no es el evangelio de Jesús. A costa de decirles que todo irá bien, que todo va a ir de maravilla. ¿Sí? Es preferible 5 personas que han sido evangelizadas con el correcto evangelio que 30 que se le han prometido castillo de arena, cosas que no vienen en la palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos judaizantes? Con tal de decir, los Gálatas, la iglesia de Galacia ahora son nuestros discípulos de esta nueva corriente, estaban diciéndole, sí, lo de Jesús está correcto, pero también hay que meterle esto del antiguo pacto y esto, y esto, y esto. Cuidado que no nos pase, iglesia. Ahora vamos al versículo 14 y 15, hasta aquí. Ya saben, con toda confianza, a veces me voy bien rápido, y entre que ando bien mal de la garganta y no me quieren estar escuchando, ya quieren que termine, yo creo que no levantan la mano, pero si no, levanten la mano, preguntas, comentarios, lo que sea, todo es enriquecedor, ¿ok? ¿Estamos bien? Va. Versículo 14 y 15. Dice Pablo, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Y está bien interesante lo que Pablo trata de decir aquí. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Y es la importancia del evangelio de la cruz, lo que Pablo está tratando de decir. Primero Pablo deja claro que solo el evangelio de la cruz es suficiente para su vida. Pablo está diciendo, no sé ustedes, pero para mí el evangelio de la cruz es suficiente. Yo no necesito absolutamente nada más. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el costo es tan alto. En ese entonces, el costo por decir, el evangelio de la cruz es lo único que yo voy a vivir, a creer y a predicar, que tal vez mis beneficios sociales, mis beneficios de estilo de vida, se vean reducidos. Pero para mí eso es suficiente. En otra ocasión recuerden que Pablo dijo, tengo todo por pérdida a causa del conocimiento del evangelio. ¿Sí? Pablo dice, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, si es necesario, lo pierdo. ¿Por qué? Porque por encima de todo va a estar el conocimiento, que es el tenerlo, el vivirlo y el predicarlo. Pablo entiende, se cree, por cosas que vienen en la palabra y por cosas de los historiadores, que Pablo era una persona de muy buena posición, no solamente económica, sino también social. Era una persona de influencia. Era una persona con una doble nacionalidad, y que la doble nacionalidad fuera romana, eso valía un montón. Tenía mucho peso en la sociedad. Pablo tenía un negocio de tiendas, pero Pablo también era fariseo. Pablo también era parte de los conocedores de la ley mosaica y eso te daba un nombre en la sociedad. Y Pablo dice, todo eso lo tengo por pérdida. Ahora, identifiquemos qué es para nosotros lo que para Pablo era todo lo que te acabo de mencionar. La carta de presentación de Pablo era esa, lo dijo, yo, fariseo de fariseos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, yo fariseo de fariseos? Y luego Pablo dice también con mucho orgullo en otra ocasión, me acaban de cachetear y la ley dice que no puedes cachetear a un ciudadano romano y yo soy romano. Y se asustaron y dijeron, fue en Filipos, déjenlos, que se vayan porque acabamos de cachetear a un romano y de latigar a un romano.
Pablo se jactaba de muchas cosas, por eso él utiliza la palabra jactancia. Era su carta de presentación, ¿sí? Era hebreo, pero también se enorgullecía de ser romano, fariseo de fariseos. En otras ocasiones lo dice y con cierta jactancia: no les he pedido nada, al contrario, yo les he dado. Y muestra el músculo económico también Pablo. Su carta de presentación. ¿Cuál es tu carta de presentación? Yo soy fulanito de tal. ¿Qué más? Líder de esto en la iglesia, empresario, gerente de tal, el número 1 en ventas, jefe de tal departamento, encargado en esto, licenciado en lo otro, ingeniero en lo otro. ¿Cuál es tu carta de presentación? Tu jactancia. No te hablas con que no, yo soy bien espiritual, yo no me jacto de nada. ¿Cuál es tu carta? ¿Sí? ¿Cuál es tu carta de presentación? Me dedico a esto, soy bueno en lo otro. Esto es lo que he construido por años. Esta es mi familia, puede ser tu carta de presentación. Esta es mi familia, la que he construido en años. Esto es mi Cardex, este es mi currículum. Lo que sea tu carta de presentación, debe estar por pérdida a causa del Evangelio. Es decir, número 1, lo recibí gratis. Porque todo lo que he conseguido, toda mi carta de presentación que me he esforzado para conseguir, ni con el triple del esfuerzo que he conseguido esto, hubiera podido por mis méritos conseguir el Evangelio. Número 1. Número 2, vivir el Evangelio significa que si en mi vida, en mi nueva criatura de ahora en el Evangelio, esa manera nueva de vivir se contrapone a mi carta de presentación, todo lo que es mi carta de presentación lo aviento por pérdida. Si mi manera de vivir ahora en Cristo se contrapone a esto, yo me voy a vivir la vida que debo vivir en Cristo. Y número 3, si lo que predico, si lo que enseño se contrapone con mi carta de presentación, entonces mi carta de presentación la debo de tener por pérdida. No sé si me expliqué en este punto, que es lo que Pablo trató de enseñar aquí. Es decir, yo no me jacto más que del Evangelio de la cruz. Yo no me jacto, Pablo lo escribió así, vamos a verlo otra vez: en cuanto a mí nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo el interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Sí? No es malo que siga siendo fulanito de tal, líder de esto, encargado del otro, ingeniero, gerente, jefe, director, esposo, esposa. No está mal. Pero al momento en que las cosas se empaten, al momento en que eso llegue al embudo, tu carta de presentación debe quedar por pérdida, como Pablo lo dijo. Todo lo tengo por pérdida a causa del conocimiento del Evangelio de Jesucristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Número 2, Pablo excluye cualquier otra cosa en el mundo que no sea importante motivo de jactancia para él. Va muy de la mano, pero yo aquí lo puse como otro punto, porque Pablo estaba hablando de la iglesia en Galacia. Ahora, traduzcámoslo a la iglesia, familia escogida. Traduzcámoslo a tu manera de ver el Evangelio. Pablo dice: nada en el mundo es importante. ¿Sí? Puse entre paréntesis motivo de jactancia para él. Y va de la mano con el punto C, que Pablo explica su postura de la circuncisión. Te lo voy a explicar. Pablo dice: no importa, vamos a leerlo, dice Pablo: no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en creación nueva. Pablo no está diciendo la circuncisión es mala. Pablo no está diciendo el que se circuncidó o el que se empieza a circuncidar de ahora en adelante va a quedar en condenación. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, puede que sea buena, puede que sea mala, es criterio de cada quien. Lo importante no es la circuncisión, sino que hayamos sido nacidos de nuevo en Cristo. Ahora, hay cosas
discúlpenme la expresión, en el argot cristiano, que pueden ser buenas para Dianita y pueden ser malas para One. Al final es una cuestión de criterios, pero lo que importa es el nuevo nacimiento que trae el poder del Evangelio. Por ejemplo, siempre me les voy a la yugular a los de la alabanza, ¿verdad? Pero son los que más se equivocan. Que si me gusta o no me gusta la canción, las canciones que cantan. Que si me gusta o no me gusta el ruido de la batería. Que si me gusta o no me gusta cómo dirige Sarita. O cómo dirige Chávez. Que si debemos cantar 4 canciones o 12. Que si las canciones deben de ser de determinada manera o de otra determinada manera. Que si debemos de tener panderistas o no debemos de tener panderistas. Que si debemos, lo que tú usted quieras, meter metales y hacer toda una big band y ya eso es ¿cómo dicen? Ya eso es avaricia, ¿no? Ya es demasiado. Bueno, déjame decir una cosa. Son puntos de vista. Son puntos de vista. Y a veces estamos más fijados en eso y nuestras vidas no han nacido de nuevo. O no están reflejando un nuevo nacimiento. Pablo dice, no me jacto de nada. De lo único es del Evangelio de la cruz. Señores, no discutan, le está diciendo a la iglesia de Galacia, no discutan porque si la circuncisión es buena, que si yo circuncidé al niño a los 8 días conforme a la ley mosaica o yo hasta los 10 años, no importa si lo hizo la mamá como la mamá de Gerson, el hijo de Moisés, o lo hizo el sacerdote o lo hizo el papá, no discutan por esas cosas. Asegurémonos que el Evangelio de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Qué si las hormigas reciben así o asá? ¿Qué si acomodan las sillas de una manera o de otra? ¿Qué si el formato del servicio? Y le podemos agregar tantas cosas, ¿verdad? Que si la ofrenda la ponemos aquí o le hacemos como antes que pasaban con el alfolí, no sé si les tocó un alfolí con una vara larga para alcanzar al de mero allá y que nadie se escapara de dar, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Sí? O para que nadie se dé cuenta, porque no, ¿cómo vas a...? Muchos dicen, ¿cómo lo ponen aquí al frente? Si la palabra dice que tu mano derecha no debe ser lo que hace tu mano izquierda, y toda la congre está viendo quién pasó y quién no, ¿verdad? Y si el billete era Zulillo o no era Zulillo, o era Diego Rivera o era Benito Juárez. Y muchos dicen, póngalo atrás, y hay iglesias que lo ponen atrás, que también está chido, ¿verdad? Y ya nadie ve. Al menos que seas muy metichón y te voltees. Pero eso no es lo importante. Eso no tiene nada que ver. Después son formas que se tienen que ver y siempre vamos a buscar la excelencia y la profesionalización en lo que hacemos a Dios, en el culto a Dios. Y se tiene que ver, pero como algo secundario, no como algo prioritario. La prioridad de la iglesia es, 1, nosotros asegurarnos que hemos nacido de nuevo y que tenemos que vivir una vida que demuestre que hemos nacido de nuevo. Y número 2, que el evangelio que estemos predicando sea el correcto, porque es el único que puede hacer que la gente nazca de nuevo. De nada sirve que tengamos una superproducción, que cantemos las mejores rolas, que todos saltemos, que todos gritemos, que todos nos emocionemos y que al final de cuentas la iglesia en general no lleve una vida que demuestre su nuevo nacimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Va que va. Versículo 14 y 15, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Y aquí viene algo bien interesante. Ellos son el pueblo de Dios. Otra vez, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven ese principio. ¿Cuál principio? Los que han sido nacidos de nuevos a causa del Evangelio de Jesucristo. Es lo que está hablando Pablo. Y lo que dice, de ahora en adelante
que nadie me cause problemas con estas cosas. Es decir, de ahora en adelante que nadie me esté poniendo gorro. Ya les dije, ya les dediqué 6 capítulos a dejarles claro que estamos en el pacto de la gracia. Ya les dejé claro que no podemos estar en esclavitud. Y lo dice, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Es la despedida. Y Pablo hace una muy polémica revelación, que la iglesia es ahora el pueblo de Dios. Imagínate una cosa, si ahorita este tema sigue causando polémica y sigue causando mucha comezón, incluso en el mundo cristiano, Yo no estoy hablando que obviamente causa polémica con los judíos, es obvio. No, en el mundo cristiano hay iglesias que se escandalizan de que digamos que ahora la iglesia de Jesucristo es el pueblo escogido de Dios. Ahora, si causa esto hoy, 2005, imagínate lo que causó en este tiempo, que fue alrededor del año 50 después de Cristo, 55. Pero Pablo deja esta revelación bien clara. No tengamos miedo a decirlo. De repente decimos como que, híjole, hay ciertos temas como que lo digo así como que quedito, ¿no? No, es que ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Bueno, ahora somos juntamente con Israel el pueblo de Dios. Para no meterme en camisa 11 varas. No, Pablo dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven este principio del nuevo nacimiento, que es lo que acabamos de ver. Ellos, quienes los nacidos de nuevo en Cristo, son el pueblo de Dios. Y mira, te puse aquí unos versículos que nos lo confirman. Naín, ¿me puedes ayudar a leer este versículo de 1 de Pedro 2, 9 y 10? Claro. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pedro lo dice. Ahora, ¿a quién iba escrita la carta de Pedro? A los cristianos que estaban en la región que es ahora Turquía. Las cartas del Nuevo Testamento siempre van dirigidas a la iglesia. Esta carta no era la excepción, iba dirigida a la iglesia, a los nacidos de nuevo en Cristo. Y en la iglesia había judíos y gentiles, judíos y no judíos. Y Pedro dice aquí, sí, ahora ustedes son una descendencia escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Y más adelante dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Dianita, ¿me ayudas con este? Romanos 9, 24 y 26. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, a los esparcidos, a la iglesia que salió y se fue a Roma, les está diciendo, ustedes a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos, llamaré mi pueblo. Y luego cita una profecía hecha por Oseas muchísimos cientos de años antes, en donde Dios le dice a Oseas, le da a Oseas esta profecía, y veía a Dios hacia el futuro y hacía que Oseas mirara hacia el futuro, en donde los que no eran pueblo se iban a convertir en el pueblo de Dios. Déjame te digo algo. Está bien dicho teológicamente, si tú dices, yo soy el pueblo escogido de Dios. No tengas miedo a decirlo. Ahora, que los judíos tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios, totalmente de acuerdo, y lo veíamos también hace algunas semanas. Tienen un lugar muy especial en el pueblo de Dios, que cerrándose la ventana de lo que estamos viviendo ahora, de la era que estamos viviendo ahora, de la ventana de la gracia, se va a abrir una ventana especial exclusiva para ellos.
No se abre una ventana especial para los mexicanos, ni para los franceses, ni para los alemanes, ni para los chinos. O sea, en la historia de la humanidad, Israel es tan importante para Dios que abrió una ventana para todo el mundo, que es en la ventana que estamos hoy, el periodo de gracia, en donde Dios está esperando que toda gente de toda lengua, tribu y nación procedan al arrepentimiento. Y ahí también están los judíos. Pero luego se acaba esta ventana y abre la segunda ventana, que es el tiempo de tribulación, y sobre todo gran tribulación, pensado en ellos. Es decir, les voy a dar una segunda chance, les voy a dar una segunda oportunidad. Dime si no son especiales. Pero no son más el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios es el que pagó su Hijo con su propia sangre. Somos nosotros. Y esta iglesia es una verdad teológica que debemos de hacerla rema, de hacerla una verdad en nuestros corazones. Somos ahora, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Y nosotros hemos recibido el precioso evangelio sin merecerlo. Y eso nos hace hijos de Dios, nos hace su pueblo. ¿Sí? Número 2, un discípulo sin marca no es discípulo. Pablo dice, señores, yo llevo las cicatrices de Jesús. Hay creencias que no comparto, pero hay creencias que dicen que Pablo, ¿cómo le llama la iglesia católica en especial? Los estigmas. Los estigmas. Que hay gente que se le hacen las marcas de Jesús en la cruz y en los pies y las de la corona y el del costado. Muchos dicen, a Pablo se le hizo cuando Jesús se le apareció. Yo no lo creo, ¿sí? ¿Puede Pablo hablar de dos tipos de cicatrices? Una, a Pablo me lo apedrearon varias veces, ¿verdad? Entonces, en una ya creían que estaba muerto y lo tiraron, casi me le echan cal afuera de la ciudad. Y después Pablo regresa. Lo latigaron. Y si era el látigo que se usaba de castigo en la religión judía, en la religión romana o en el sistema romano, traía una punta de acero en el extremo de la cuerda. Entonces, pues eso te arrancaba la piel. Puede ser que Pablo hablara de cicatrices físicas, y sí, muy probablemente, y puede ser que hablara de cicatrices emocionales, ¿sí? Para nadie es bonito recibir cachetadas, y creo que una cachetada deja un daño más emocional que físico. Es humillante, es denigrante recibir una cachetada, es denigrante ser apedreado, es denigrante ser señalado, es denigrante salir corriendo de un lugar porque te están corriendo, porque te vienen persiguiendo. Y muchas marcas más. Simplemente la marca emocional de la culpa de que él mataba a cristianos, o que lo propiciaba, de que él estuvo al pie de la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, ¿sí? De que pedía cartas a las autoridades para ir a sacar gente de donde se reunían en las iglesias adentro de las casas y arrastrarlos para presentarlos a las autoridades y que fueran torturadas y después asesinadas. Son marcas, son cicatrices. Es bien distinto, y a veces espiritualizamos o romantizamos muchas cosas. Cuando uno se equivoca, cuando uno hace cosas equivocadas, recibe uno el perdón de Dios y puede recibir el perdón del que agraviaste. Y tienes una libertad espiritual. Pero ojo, cuando te acuerdas de lo que hiciste, siempre va a quedar ahí esa marca. Y no tiene nada, absolutamente nada que ver con que Jesús te haya perdonado o no, con que Dios te haya perdonado o no, la gente te haya perdonado. Es una cuestión natural. Y sabes que esas marcas sirven para crecimiento, para madurez. Y Pablo dice, traigo muchas marcas, traigo cicatrices. Y yo a este punto le puse, un discípulo sin marcas no es discípulo. Yo se los decía hace algunas semanas, podemos creer en el Señor y ser salvos. Ahí está la salvación, esa nadie te la va a quitar.
Pero después de ahí hay un segundo paso que es ser seguidor de Cristo y eso cuesta un montón. Y deja marcas económicas, emocionales, familiares, personales. Y te decía ahorita, no esperes decir, no, pues es que no hay iglesia perseguida ahorita. No, perseguida físicamente para atentar contra nuestra integridad, no. Pero ahorita, en este tiempo, la iglesia moderna es perseguida, te lo dije ahorita, por cantidad de vientos de doctrina súper erróneos. La iglesia está siendo atacada por promiscuidad, la iglesia está siendo atacada por libertinaje, la iglesia está siendo atacada por progresismos. Y esa cosa, defender el evangelio de todo esto que te acabo de decir, del progresismo, de evangelios erróneos, de falsas doctrinas, de falsos maestros, de libertinaje, nos debe dejar marcas. Y si no nos está dejando marcas, aguas. Pero un verdadero discípulo tiene que llevar las marcas de Cristo. Y por último, a sus amados hermanos, ¿saben que me pueda leer el versículo 16? En la NTV. Sí, porfa, Silvia. Y a todos los que amen conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Y Pablo dice, amados hermanos, le dice a sus amados hermanos, amaba a los Gálatas y les dice, con esto cierro en esta carta que es la tesis de la gracia, con esto cierro. Se resume en esto, que la gracia del Señor sea con ustedes. ¿Por qué? Porque es bien importante, Pablo a sus amados hermanos les desea que entiendan y que vivan la gracia. Y miren, yo creo que es una de las palabras más mencionadas en una iglesia cristiana, gracia. Y a veces no la dimensionamos, a veces no la entendemos y no la vivimos. A veces nos cuesta explicarnos o hacer que nuestro razonamiento pueda procesar que no tiene nada que ver con nosotros, que la gracia es algo que tiene que ver completamente con Dios. Y la línea es bien delgada y ahí es donde digo entender la gracia, porque hemos sido educados doctrinalmente tanto con el tema de que recibimos las cosas sin merecerlas, que al final decimos, pues me las merezco porque pues así es este asunto, ¿no? No hago nada y lo recibo. Y nos convertimos en mis reyes, nos convertimos en juniors de Dios. En esos mis reyes, en esos juniors que reciben los regalos de papá sin merecerlos. Y te voy a decir una cosa, en un estricto sentido eso es la gracia. Aquí la situación es la actitud de nosotros. Si nos volvemos mis reyes, si nos volvemos juniors de Dios, o si nos volvemos hijos agradecidos de Dios por su bendita gracia. Tenemos que entender una cosa y vivir todos los días con esto. No me merezco absolutamente nada. Lo único que merezco es la muerte. Lo único que merezco es la ira de Dios sobre mi vida. Soy un ser tan falto, y es lo que tenemos que tener todos los días. Soy un ser tan imperfecto, soy un ser tan ruin, soy un ser tan bajo en lo que pienso, en lo que hago, en lo que deseo, en cómo actúo, en lo que he hecho, en lo que hago, en lo que haré. Soy tan poca cosa que lo único que merezco es el castigo de Dios. No merezco absolutamente nada más. Se los decía hace días. Un día que vivamos en santidad. Yo estoy por cumplir 45 años
Y puedo firmarte y asegurarte que no ha habido un solo día de mi vida en que no haya pecado y me haya equivocado grandemente. Imagínate si tuviéramos que comprar nuestro plato de comida con un día de santidad. Ya no digo la gracia, ya no digo la salvación. Si tuviéramos que comprar nuestra salud con un día de santidad. Y recibimos, sin embargo, el poderosísimo Evangelio de Jesucristo que es nuestro. Recibimos el amor del Padre a través de la vida del Hijo. Recibimos no solamente la salvación a través de la muerte y resurrección del Señor, sino que también recibimos, como si no fuera eso suficiente, recibimos el regalo del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que son las arras, la garantía de que el Hijo volverá por nosotros. Recibimos al Espíritu Santo que nos da dones para trabajar en el reino, dones sobrenaturales. Recibimos guianza, recibimos verdad, recibimos justicia. No merecemos más que la ira de Dios que cayó sobre el Hijo, que cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor. Y Pablo lo que trata de decirles, amados, que la gracia del Señor, que el entendimiento de la gracia caiga sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes, porque Pablo lo que les trataba de decir, cuando caiga el entendimiento de la gracia sobre ustedes, ya no van a andar con ondas judaizantes, ya no van a andar queriendo cumplir la ley, ya no van a andar queriendo circuncidarse, porque van a entender que no hay absolutamente nada que puedan hacer para ser llamados hijos de Dios. Iglesia, que siempre tengamos esta postura, esta mentalidad la cual es real. Sí, el Señor nos justificó. Yo no estoy diciendo que en tu mente estés lo insignificante que eres, ¿sí? Para una cuestión de menospreciar la justicia de Dios en nuestras vidas, no. Sino para que agradezcamos en la verdadera dimensión la justicia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos va a ayudar a poder apreciar y dimensionar un poquito, porque nunca lo vamos a poder hacer, la santidad de Dios. Cuando estamos conscientes de eso y lo declaramos, decir, Señor, soy absolutamente nada delante de ti, soy un ser vil delante de ti, entonces entendemos un poquito más la dimensión de la santidad de Dios. Y el temor de Dios crece en nuestras vidas. Que la gracia sea con ustedes, que la vivamos y que la entendamos, y por último, que la enseñemos de la manera correcta. ¿Sí? En este 2025 que está tan fuerte el yo me merezco esto, o yo me merezco aquello, o yo soy bien fregón, o yo soy esto. No, cuidado con eso. ¿Sí? Si alguien te dice esto, no, lo único que te mereces, al igual que yo, es la muerte. Si tienes todo lo que tienes, es únicamente por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hasta aquí terminamos la transmisión. Muchas gracias a los que nos siguieron. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Y ahora sí, iglesia, comentarios, preguntas. Terminado la tesis de la gracia.